a mi casa humilde, disculpen. Primero, ¿de qué podemos hablar? A pesar que muchos conocen de pasadita a este distrito de la Leal Villa de Pucará, es tan chiquito, pero no conocemos las grandes potencialidades de historia y el turismo que tiene. Entonces, adelante, pasen un poquito más. Y al hablar de la tierra de Pucará, también somos nosotros de la cultura inca. Pero la cultura pucara es anterior a la cultura tiwanaku y mucho más anterior a la cultura inca. Estamos hablando de un dato, me hubiera gustado que ustedes visiten al Museo Lítico, me hubiera gustado que vayan al complejo arqueológico de la cultura pucara. Es tan igualito que hablar de la capital de la cultura inca, que es Cusco, o el Cusco. Entonces, muy similar, nosotros estamos hablando de la cultura o de la civilización pucara, con un dato aproximado según historiadores que hicieron, que pasaron. Yo recojo los datos, por ejemplo, el primer historiador como cronista español estaba por Pucará, Cusco, todo el continente. Pedro Cieza de León, el español, estuvo acá también. Y él puso los datos, una cosa de 500 a 600, un promedio antes de Cristo esta cultura, y 400 promedio también después de Cristo su existencia de la cultura pucara. También estuvo acá el que recientemente ha fallecido, un antropólogo, Guillermo Lumbreras en Lima, más antes Jorge Flores Ochoa, estaba también acá en esta tierra Luis Alcárcel, los antropólogos y arqueólogos puneños, limeños, pero lamentablemente no existen datos de Pucará. Ábrelo nomás, tal vez hay más jóvenes. Ya. Y entonces, con esos datos estamos haciendo su jurisdicción, su expansión de la cultura, fue también desde las alturas de Chumbibil, Casicuani, todo ese lugar, y por este lado, por las provincias de Macusani, Ñuñoa, muy cerquita está Ayavir, Santa Rosa Melgar, y todo el Sijuns, la cruce del lago Titicaca, las alturas de Moquegua, Tacna, Arequipa, eso es su extensión de la cultura pucara. Después de eso, llegó al debacle como cualquier otra civilización, emerge la cultura perú-boliviana, que es la cultura tiwanaku. Entonces, después de Tiwanaku, que ya estaba también en declive, surge la cultura inca. Y la cultura inca, ustedes saben mejor que yo más bien, que están muy próximos a la capital de Cusco. Entonces, desde ahí, ¿cuál ha sido la fortaleza de la cultura pucara? Su fortaleza principal ha sido la arquitectura, que tenemos visos, evidencias, chincanas, túneles subterráneos, tenemos muchas edificaciones como evidencias que quedaron. Después de eso, han sido buenos maestros en cerámica. Ellos han sido los primeros propulsores de los guaruaros en cuanto se refiere a la agricultura. Los camellones, lo que muchos conocemos. Entonces, esto es el estilo de la cultura pucara. Estamos hablando más de 1000 años. Entonces, nos centraremos un poco también sobre la cerámica, porque han sido buenos alfareros en la línea de cerámica. Y por ahí, nosotros que somos tataranietos de esa cultura, todavía seguimos manejando lo que es la manufactura de la arcilla, que es la cerámica. Aquí en este humilde taller, todo lo que ven es producción de acá del taller, no es comprado. Eso nosotros producimos, más que todo mi familia. Acá tenemos un poco, recién estoy instalando toda esta hilera, es de la cultura inca. Ahí tenemos queros, los aríbalos, más arriba no tiene cultura el torito de Pucará, pero vamos a hablar un poquito. Esto ya es colonial y contemporáneo. De ahí tenemos también un poco de viso de Tiwanaku también, Nazca, Pucara, este es colonial, esta es la réplica de la cultura pucara, y allá tenemos más que todo formas de los toritos de Pucará. Si ustedes me la permiten, podemos entrar. ¿Cómo es que nace el torito de Pucará? Muchos, bueno, discúlpenme la frase popular,
el panadero siempre alaba su pan. Entonces, pero yo no quisiera eso tampoco. Muchos reconocemos, hay personas que están distorsionando. Es como decir, Cusco no es la capital inca, sino Cajamarca, pero no va a haber evidencias. Entonces no llegamos a eso. Nosotros pertenecemos a la provincia de Lampa, región Puno. Tenemos un límite muy cerquita, 1,5 kilómetros por ahí. Ya es la provincia de Azángaro. Hay un pueblo, quizás muchos de ustedes puede ser que sean también azangarinos. Hay una comunidad, se llama Chejapupuja. Anteriormente ese Chejapupuja ha sido comunidad de acá del distrito de Pucará. Al frente hay el distrito de José Domingo Choquehuanca, también conocido como Estación de Pucará, estación por ferrocarril, también es una comunidad del distrito de Pucará. Hay otra comunidad que tiene también su pequeño complejo arqueológico que todo el mundo no lo conoce, se llama Jofra, y eso también es comunidad de Pucará. Entonces, si es que ellos indicarían que el Torito de Pucará nació en ese lugar, es comunidad de Pucará, si es que fuera. Pero yo doy las evidencias desde la cultura pucara, tihuanaco y inca. Este amuleto es la representación inca desde las culturas anteriores. Es una llamita, este sí es legítimo. Están en los Cuscos de Cusco, en el museo más grande que es el Inca. Todo, en eso están. Esto ya es una réplica que es una alpaca. Me falta la vicuña, pero ya lo conseguiré. De esos 4 animales, el que ha sido domesticado, 2, la llama y la alpaca. La vicuña aún existe. Muy poco el que se llama el otro, guanaco. Y en Guanaco es el propulsor más grande a nivel de América del Sur, es Argentina. Y en Puno todavía existe guanaco. En las provincias altoandinas de Macusani y Ñuñoa existe todavía. Los que no conocemos. Muy similar, muy parecido a la vicuña en su característica, pero gigante. Es alto. Eso es el guanaco. Entonces, una vez que llegaron los españoles al territorio del Tahuantinsuyo, que es gigante, nos han prohibido todas nuestras manifestaciones culturales, pero nos impusieron también las costumbres y vivencias de los españoles, hasta en el modo de hablar, que nos quisieron hacer olvidar nuestro quechua, nuestro dialecto, aymara. Nosotros también estamos cerquita a aymara, y muchos aquí hablan aymara, quechua y castellano. Entonces nos impusieron de todo. Y en el altiplano puneño ya se implantaron las haciendas de los grandes hacendados que se repartieron a voluntad nuestros terrenos del Tahuantinsuyo. Sobre las colindancias del cerro se mostraban ellos. Colindancia donde se pierde el cerro, eso va a ser para ti. Todo lo que existe es tuyo. Después de eso pasamos al otro continente, es tuyo. Así. Gente con todo nos han repartido. Esos son los españoles. Entonces, llegaron también, al formarse las haciendas, los primeros toros ganaderos. La vaca, el caballo, el burro, la mula, el cordero. Eso no es nuestro, el gallo, la gallina, eso es español. O, por no decir, son europeos. Entonces, a los alfareros de Pucará le impusieron también que esto es idolatría. Esto no se cree, esto es piedra. Nosotros tenemos otro Dios, pero hasta ahorita no le conocemos ese Dios que nos han traído. Desde Jesucristo podríamos nosotros conversar, pero ¿dónde está ese Señor, el gran Jehová? Otros le dicen el Dios Alá. En quechua le conocemos por acá nosotros Tatito, pero ¿dónde está? No se ve. El que tiene fe podemos creer. Entonces le dijeron que se llama a los pucareños, este amuleto, ustedes pasen, hay que acomodarnos de alguna forma. Pasen, bienvenidos, así. Sí, un poquito más. Entonces, al hacernos creer que esto es simplemente una piedra, hay que deshacerlo. Todo lo que es de ellos hay que renombrarlo.
los artesanos de Pucará, dejen, bótenla, rómpanla. Más bien lo que nosotros hemos traído, el toro ganadero. Y el toro, porque tenía varias funciones el toro. Uno, que acá todavía existen las corridas o las tardes taurinas. Entonces ellos se costumbre española. Y en eso, más bien, ustedes deberían de trabajar el toro, el toro ganadero y el toro arador, las yuntas. Y el artesano ceramista, en el tiempo de coloniaje, empezaron a borrar de la memoria estos amuletos o las hillas, lo que decimos nosotros. Entonces aprovecharon para convertir de la alpaca al toro o al torito de Pucará como figura artística. Tiene en el pecho su pecho colgante. Ahí tiene. En vez de las dos orejas, las dos astas o los cachos la pusieron. Y más abajo la oreja. Tiene un agujero que es la jocha. También tiene el torito de Pucará, aumentado con un asa. Entonces, todas estas, después de eso, las convirtieron con las patitas al toro. Los primeros toros que habían hecho también la Iglesia Católica Cristiana participa también en la elaboración del torito de Pucará. Por eso algunos toritos llevan la cruz cristiana. Entonces, eso es en memoria, porque los curas también intervienen para decir, no solamente hagan esos toritos, sino también empiecen a hacer otras novedades. Y a eso vamos a llegar. Estamos hablando un promedio, posiblemente mucho más antes ha podido surgir. Aquí el profesor nos va a dar un dato, una lectura de qué año estamos hablando, profesor. De 1817. De 1817. O 13, 19, no sé, pero no sé. De 1800. Sí, de 1800 para arriba. Ay, muchas gracias, es una reliquia. Claro, entonces, al hacer este toro tan rústico, y la feria de Pucará, la feria más grande de Pucará, es la Virgen del Carmen, 16 de julio. En Paucartambo, que no estoy contradiciendo, no es feria, es fiesta religiosa. Acá es feria comercial y en su octava es fiesta trascendental. Entonces, todos los cusqueños, más que todo, como hemos sido agricultores, trajeron sus productos para vender o si no, canjear en el trueque. Y otros por filigresía tenían que venir a adorar a la Virgen del Carmen, a Pucará. Y entonces, ¿con qué canjeaban? Con productos artesanales, la olla, los platitos de barro, todos esos utensilios. Y ven a los primeros toritos puestos en mercado. Y como ellos también ya están prohibidos manejar, adorar todos estos amuletos, entonces dijeron, estos toritos más bien para adorar llevaremos. Los cusqueños han sido los primeros compradores de los toritos de Pucará. En trueque, lo que sea, y pusieron ellos para empezar a remembranzar en carnavales, para poner en sus techos de sus casas un par de toritos. Ellos han sido los propulsores. Entonces, de esa forma se va emergiendo el torito de Pucará. Todavía no hemos llegado a lo que es la figura artística. Otro torito de Pucará. No tiene dato, no tiene años. Esta es una cantimplora. Tiene para llevar y para que no se rompa, porque no se conocía en ese entonces el vidrio, ni el hierro, ni el plástico, no se conocía, solamente se utilizaba como cántaros, como cantimplora, los toritos de Pucará. Entonces, estos son para los viajeros, forrado, cubierto con piel de la llama, de piel de becerro, y hicieron todavía gigantes para acarrear, para llevar, para cargar el agua en esos envases. Entonces, esos son los primeros toritos de acá del sitio de Pucará. Nosotros, al hacer los estudios, ya hemos hecho mucho más, hemos prolongado. Para mí, y esto es lo que ustedes me visitan, me motivan,
he escrito un libro sobre el origen y evolución del torito de Pucará. Y tengo ahorita como 4 libros escritos de mi pueblo que se llama Pucará. En eso, esta es la fusión de 2 culturas, tanto europeo como andino. Nosotros somos gente andina. Entonces aquí está la mezcla de las costumbres de los 2 continentes. Que no digan que España es la madre patria, no. América siempre existía. Y mucho más antes que ellos, el ser humano ya existía en nuestro continente. Aquí tenemos el pecho colgante. ¿Por qué todos estos agujeros? No me creerán. Aquí también hubo haciendas. Agujereaban el pecho colgante, la pielcita del torito cuando estaba becerrito. Agujereaban los hacendados. Le jalaban, le estiraban, después le agujereaban. Sangrando el pobre animalito, el becerro. Para cicatrizar la ponían el hollín de la cocina. ¿Para qué lo hacían? Para que la hacienda sea poderoso, para que se identifique de las demás haciendas. Es una costumbre española, pero sádico. Pero también representa, ustedes han visto, en el Museo de Santo Domingo, en Coricancha, ahí están los disfraces de todos los curas, de los grandes señores. En eso, desde el virrey, los condes, su camisa ha sido de esa forma. Entonces, el torito está llevando eso. El primer toro para aperturar la tarde taurina o en el coso, le indumentaban, le adornaban con una corona, con flores, con todo. Es el único toro que tiene que empezar a abrir el teatro. Los demás todos como en corriente. Entonces, esos son los rosones que llevaba, pero no lleva por gusto. Es una corona del rey de España. El rango máximo que le ponían para que el toro sea español. Costumbre española también. En la espalda tenemos una enjalma o la capa del torero. Entonces, todos son manifestaciones españolas. Manifestación de nuestra cultura andina. Aquí nosotros en el departamento de Puno todavía acostumbramos, los criadores de los animales de la vaca, la oveja, en carnavales, todavía hacen su fiesta para reconocer al toro, al ganado vacuno, a todos. Entonces, ¿qué sucede? A los niños, el dueño de la casa o la señora envía al campo a recoger todas las flores silvestres. Recogen para adornar a la casa, al ganado. Preparan en una chomba grande de este tamaño la chicha, la cerveza, el vino, aguardientes, y ahí le ponen maíz traído del lado de Cusco, maíz molido, garbanzo, el payar, todito, y con eso empiezan a derramar en el cuerpo del ganado vacuno. Y eso representa las flores que se quedaron en el cuerpo del ganado, las hojas de coca. Eso todito es ese adorno. Otra de las manifestaciones de lo andino, en que el toro nosotros le creemos, es una creencia andina, si son 2 es la dualidad. Una señorita o un joven casi nunca puede caminar solo, siempre tiene otra amiga, un amigo. Los mayores ya tenemos nuestra esposa, también llegamos a tener nuestros hijos y todos vamos a tener siempre una familia. 2, mejor que conversamos, es la dualidad. Ahora otra creencia, otra manifestación mala de los españoles. ¿Por qué la lengüita afuera del toro y por qué el rabo colgante? Yo he visto cuando estuve niño, mi padre que ya falleció, ayudaba a los hacendados para la fiesta taurina que es en Navidad, una fiesta grande que tenemos ya se acerca. Embrocaban el alcohol puro al toro que va a entrar al coso taurino. El toro no está jugando, está borracho. Tanto que pica, entonces por eso la lengua está lamiéndose el torito. Y mi padre también ayudaba a moler los ajíes más picantes, el rocoto, todo, para ponerlo en el rabo.
Entonces, con ese dolor es el torito que está defendiéndose cuando lo están queriendo matar. Esas son algunas partes principales del torito de Pucará. ¿Por qué ponen el techo? Porque las astas están con la manifestación andina, los que creemos, los que no creemos, es igual nomás, son para ahuyentar los malos augurios. Entonces, por eso ponen. Otra costumbre de acá, ahorita ya no existe. Una familia, los mayores que ya tenemos, por decir, tengo una hija, mi hija ya llegó a su adultez, va a llegar a tener su pareja y tiene que tener, es una ley de la vida. Y entonces, ¿qué sucede? Yo como padre tengo que edificárselo, su casita de adobe con su techito de paja o tal vez teja, y se la pongo sus 2 toritos, porque va a tener nueva pareja y dedicándole que este es el que respalda a la casa, a la familia, a la nueva familia y eso yo regalo a nombre mío, a mi hija. El yerno, los familiares también le construyen otra habitación para regalarle también. Esas han sido costumbres nuestras. No sé si me dejé entender, he sido muy breve. Eso es en cuanto se refiere a la cerámica de Pucará, más que todo del torito. Si es que hubiera alguna intervención, pueden todavía, podemos conversar. ¿Podrías preguntar? Sí, adelante. ¿Por qué tienen el hoyo ya en la espalda? ¿Qué representa? ¿O por qué? El agua que cargaban de coche. Si nosotros hablamos de la cosmovisión andina y es otro trato, todas estas cosas tienen su significado, hasta los colores. En eso, le agradezco por la pregunta, la cocha es la fuente de vida, porque en ahí se lleva el agua. Cocha, ustedes conocen perfectamente, son los manantes, y el agua es fuente de la vida. Entonces, a eso representa. Asa es una parte de la chacana. Chacana quiere decir puente. Rumichaca, puente de piedra. Eshuachaca, que en el lado de Cusco, es puente de junco o paja o chiligua, no sé cómo le conocen ustedes. Entonces, en la cultura andina, en la cultura pucara, la chacana es el puente que nos conecta el ser humano, la tierra y el espacio que es el cosmos. Y porque todos hemos creído, pero no existía la religión católica, sino han sido más materialistas nuestros antepasados. El máximo Dios de los incas, ¿quién ha sido? El sol, porque se ve, no lo palpamos, pero sentimos. La tierra que emerge. Y hasta, discúlpenme la palabra, en Cusco tienen un gran error, salvo que yo estoy errando. El 21 de junio es el Año Nuevo andino. Sí. Pero el Año Nuevo andino, el 21 debe ser la fiesta más grande del Cusco, que se denomina el Inti Raymi, no el 24. ¿Por qué? El 24 también los españoles, ¿qué nos han hecho? Nos han acomodado. A estos indios hay que respetar su fiesta, que se emborrachen, que se vayan a la perdición. Estos son, simplemente nacieron para nuestros criados, para que críen los ganados. Entonces, la fiesta un poquito lo acomodamos para el 24. ¿Y el 24 de junio qué es? San Juan Bautista. ¿Quién ha sido para Jesucristo? El que le bautizó. Entonces a la religión cristiana católica lo han acomodado para que los cholos sigamos nosotros festejando. Entonces el Año Nuevo 21 debe ser la fiesta del Inti Raymi. Es el solsticio de invierno. Ahora la primavera, ya estamos terminando, que es el 23 de septiembre. El 21 de septiembre, si es que iríamos o alguna fecha me visitan, vamos a ir al complejo arqueológico. En ahí se ve la alineación, la manifestación del sol, a la salida del sol, cómo se alinea con el complejo arqueológico de la cultura pucara. En una línea recta. Ese día es el día del agua, día de la mujer. ¿Por qué? Porque la tierra emerge. El ser humano también emerge.
Entonces, esos son los que se recuerdan ese día. Pero lamentablemente, en mi pueblo, las autoridades están pensando siempre, como en todo sitio, fierro y cemento. Pero la parte cultural no. Somos muy poquitos los que nos entusiasmamos, nos adentramos para dar a conocer a ustedes que están formándose para la nueva sociedad. ¿Alguna pregunta más quizás? Señor profesor, muchas gracias, profesor. Estamos contra el tiempo. Bien. Al año vamos a venir como no sabíamos, incluso la vez pasada hemos venido y no sabíamos de su taller, de su presencia. Ahora que conocemos, otra vez vamos a venir a tocar la puerta, de repente envié una tarjetita, con anticipación, ¿no? Claro. Pero muchas gracias. Ponte las palmas para el docente que nos habló. Una pregunta, ¿y esto qué es? El cántaro antiguo preincaico y caico, ¿qué es? Es colonial. 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 ¿Qué era el escucha? Sí. Es la chomba. Hoy decimos acá nosotros. Ya, Carlos, Muchísimas gracias. gracias.